Muy bien, amados, el título del mensaje de hoy. El título del mensaje de hoy es las 14, escuchó bien, las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando. Las 14 bendiciones en Cristo que podrías no estar disfrutando. Y no son pocas estas bendiciones, son tremendas, grandísimas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, pero que muchas de estas bendiciones a lo largo de la vida cristiana no se disfrutan porque no se sabe ni se conoce que existen tales bendiciones para nuestras vidas. La vida cristiana, como todos nosotros sabemos y como todos nosotros experimentamos, la vida cristiana tiene luchas, tiene batallas a diario, que todos los días tenemos que estar de alguna manera batallando o luchando con determinadas cosas que se levantan como si fuesen un frente de batalla, un frente bélico y violento que viene contra nosotros. La Biblia habla y resume estas luchas en tres frentes. Tres frentes. Número uno, el mundo. El mundo batalla contra nosotros con todas las circunstancias que nos rodean en la vida diaria y mundana, terrenal, me refiero cuando digo mundana, cuando en la vida terrenal se levantan cosas contra nosotros que no están bajo nuestro gobierno porque dependen de todos los que nos rodean y demás, y a veces esas circunstancias producen una tristeza tan grande que llevan a las personas a vivir estados o vivir plenamente en estados en forma permanente, me refiero a veces en ciertos estados y otras veces en forma permanente, en una tristeza que se conoce como la depresión. La depresión, que es una tristeza profunda y permanente a veces en la vida de las personas, también puede venir a la vida de un cristiano. Por eso el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10, cuando en el 10 dice, no lo lamenten cuando Dios los ponga tristes, porque esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven. Así lo dice en la TLA, ¿sí? No lamenten cuando Dios los ponga tristes. O sea, hay momentos en que hay tristezas que no vienen del mundo, sino que son tristezas que vienen de parte de Dios a nuestra vida, para que nosotros nos arrepintamos y podamos pedir perdón y ser salvos, ¿sí? Apartarnos de aquellas cosas que están contristando al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque seguramente estamos haciendo algo que no debemos, algo que nos va a autodestruir o nos va a traer consecuencias sobre nuestras vidas que no son las consecuencias que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Dios quiere bendiciones sobre sus hijos y no maldiciones. Ahora, en el mismo texto, en el mismo versículo 10, dice también que hay otra tristeza y es la tristeza del mundo que puede matar. La tristeza del mundo que puede matar es la tristeza que muchas veces también ataca a los cristianos. Por eso el apóstol Pablo le está haciendo esta advertencia a los hermanos de Corinto. A la iglesia de Corinto les está escribiendo esto y les dice, tengan cuidado con esa tristeza que provoca el mundo. Tengan cuidado con esa depresión que el mundo puede traer como si fuese una lanza que se clava en ustedes y es difícil de sacarse de encima ese dardo del maligno que viene a traer una tristeza mortal. Es un aguijón de muerte que puede entrar en la mente y el corazón de un hijo de Dios que no está advertido de esta situación y no se mantiene en pie de batalla como corresponde a un hijo de Dios. Entonces, cosas como esas, que son de tipo mortal, peligrosísimas, son las que el mundo viene trayendo contra nosotros. Aparte de esas cosas, están también las corrientes, las diferentes corrientes que se mueven dentro de este mundo, que también atacan nuestra fe. Por ejemplo, el humanismo. El humanismo que está tan instalado muchas veces en los espacios académicos como las universidades, los colegios, ¿sí? El humanismo, aquella doctrina que de manera soslayada muchas veces, de manera medio oculta, ¿sí? Se va entremetiendo a través de los distintos profesores y los distintos programas de estudios y de educación, van entrando ideas peligrosas en
niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, y que pueden producir una muerte definitivamente la peor de todas, que es la muerte espiritual del ser humano. Estos días atrás leía un texto de un pastor que estaba muy molesto, un pastor de Chile, que estaba exhibiendo un material que el Ministerio de Educación de Chile está proponiendo para que se utilice desde kinders, desde jardín de infantes, en los niños, ¿sí? Y que tiene que ver con la famosa ESI, la educación sexual integral. Y en estas prácticas, en estas didácticas que les hacían llegar, estos manuales didácticos que les hacían llegar a los profesores, habían cosas que tenían que hacer con los niños. Y una de esas cosas que tenían que practicar era ponerse de espalda y un niño se ponía de espalda y otro venía y le tocaba la espalda al niño, niñitos de 5 o 6 años, para que pudiesen despertar a las sensaciones físicas, sensaciones extrañas, diferentes a las comunes que se pueden ver de frente cuando uno está con un niño charlando, jugando, lo que sea, o con una niña. Entonces les hacen tocar la espalda por un niño varón o por una niña, le hacen tocar la espalda al otro, ¿sí? Para que el otro se dé cuenta, de alguna manera, que las sensaciones que se despiertan en su cuerpo da lo mismo que sea con un varón o con una mujer. No sé si me entienden la idea, ¿sí? O sea, lo que va a sentir en la espaldita el niño, aunque sea un niño o sea una niña, es lo mismo, vale, ¿sí? Es increíble, hermanos, cómo están abriendo la mente de los niños a unas experiencias terribles, destructivas. Entonces nosotros los hijos de Dios, que tenemos un poquito más de visión de todas estas cosas, obviamente, tenemos que estar alertas y cuidando nuestros niños, nuestras niñas, qué están recibiendo, qué se está promoviendo en los espacios educativos que ellos están teniendo. Entonces, amados, ¿eso por qué es? ¿Por qué está pasando eso? Porque hay una corriente que ustedes, la mayoría seguramente lo saben, que es la corriente LGBTQ+, que tiene que ver con esto del movimiento de los derechos sexuales y los derechos a más de 100 géneros que ya se van reconociendo, entre comillas, y que no se deben de ninguna manera atacar o de ninguna manera cuestionar o de ninguna manera juzgar a ese tipo de cosas porque está siendo condenado. El mundo condena a las personas que no quieren normalizar este tipo de prácticas, ¿sí? Esos son ataques tremendos que se están viviendo contra la familia, son ataques que se están viviendo no solamente contra la familia cristiana, sino que todo el mundo está siendo afectado, inclusive gente que no quiere nada con esto, están siendo afectados porque no tienen dónde o cómo formar a sus niños ante estas prácticas. Todas estas cosas, esas corrientes, fíjense lo que el otro día les comentaba que está sucediendo en Colombia, que están queriendo sancionar una ley para poder condenar a los pastores que mencionen la palabra homosexualidad o que digan algún tipo de cosa como llevar liberación o sanidad a una persona homosexual. Imagínense qué aberración, hermanos. Ahora, cualquiera que después va a ver este video en YouTube, ustedes saben que tenemos un canal en YouTube donde estas predicaciones se suben, ¿sí? Cualquiera que esté en YouTube en este momento ahora viendo este video, sepa que esta persona que está predicando la palabra de Dios fue liberado de todos esa cautividad psicoespiritual en la que estaba cuando yo vivía en el mundo de la homosexualidad. Es decir, yo soy un testimonio viviente de que efectivamente la homosexualidad destruye, mata. De hecho, las estadísticas dicen claramente que el estilo de vida homosexual entre el estilo de vida que viven los homosexuales provoca muertes tempranas y por eso los homosexuales viven más o menos hasta los 45, 55 años aproximadamente. Allí es cuando se terminan sus vidas porque terminan enfermos y afectados de distintas maneras y formas y esto es lo que está aconteciendo en el mundo. Así que el que esté mirando esto en YouTube el día de mañana, sí, sepa que acá hay un testimonio vivo de qué es lo que hace Dios con una persona que saca de esa vida de homosexualidad, ¿sí? La transforma para la gloria de su nombre. Hoy, padre de 5 hijos, esposo feliz, heterosexual de una mujer heterosexual, sumamente felices todos nosotros en nuestro hogar, disfrutando de una familia de hijos creyentes, sirviendo al Señor, todos aquí, todos ocupados, trabajando para el Señor. Eso es
precioso, eso es maravilloso y te lo deseo a ti de todo corazón, sin prejuzgamiento sobre tu vida, porque yo no estoy aquí para ser juez, ni nosotros los cristianos somos jueces de nadie. Nosotros estamos aquí para llevarte a Cristo y llevarte a tener paz con Dios y recibir esa transformación que Dios quiere darte en tu vida. ¿La quieres? La puedes tener. ¿No la quieres? ¿No entiendes esto? ¿Y nos condenas por esto? Bueno, Dios tenga misericordia de tu vida y lo puedas entender alguna vez. Amén. Bien, amados. Disculpen que en la introducción me fui un poquito para ese lado, pero es importante que entendamos que hay muchas cosas que están tratando de venir en contra de la vida cristiana desde el mundo. Hay muchas otras cosas más, pero no es el punto de tenernos ahí, sino puntualizar esto, que tenemos frentes de batalla. El mundo, la carne, nuestra propia carne, y su voluntad y sus apetitos, ¿sí? Y también Satanás, el diablo, con sus ejércitos organizados en contra de nuestras vidas. Ahora, ustedes van a tener la posibilidad de participar de un seminario de liberación los próximos días con Mujer Integral. Ellas están organizando este seminario y este mensaje que vamos a compartir previo a ese seminario yo creo que va a ser una gran introducción para que comprendan todo aquello que después van a ver en el campo de la liberación y de la lucha espiritual. Pero esto que vamos a ver, estos mensajes, estos mensajes, bien digo, que vamos a compartir estas semanas, tienen que ver con precisamente estos tres frentes. Si nosotros entendemos esto, les puedo asegurar que ustedes van a tener victorias extraordinarias sobre los tres frentes de batallas, ¿sí? Inclusive hay una predicación en el canal de la iglesia que se llama Durmiendo con el enemigo íntimo, ¿sí? Durmiendo con el enemigo íntimo, que lo prediqué hace como un año atrás o un poco más. Si pueden después escuchar ese mensaje también sería muy importante, porque ahí se habla precisamente del efecto de este frente que es la carne, que lucha y batalla contra nuestra vida espiritual también. Y en el Seminario de Liberación, por supuesto, van a tener mucho conocimiento sobre la batalla espiritual, sobre cómo guerrear contra el enemigo en las luchas que nos presenta a diario en nuestra mente. Básicamente, allí es donde el enemigo trabaja. Muy bien, vamos a entrar entonces en este tema de las bendiciones que pudiésemos estar nosotros no pudiéramos estar no disfrutándolas por desconocer dichas bendiciones. Vamos a leer un texto en el libro de Efesios, pero antes permítanme hacerles esta introducción para que contextualicemos un poquito y entendamos en qué momento escribe Pablo esta carta, qué profundidad que hay, es maravillosa la profundidad que hay en esta carta, ¿sí? Pero que entendamos el contexto en que Pablo estaba. Eso es muy importante. Hacía ya casi 30 años que Pablo era cristiano cuando escribe el libro de Efesios, o el libro a los Efesios, a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Ya hacía como 30 años que Pablo era cristiano. Ya había llevado a cabo 3 viajes misioneros y había establecido iglesias alrededor del mar Mediterráneo. Y cuando escribió Efesios se hallaba arrestado, se hallaba preso, se hallaba cautivo en una cárcel domiciliaria en Roma, como lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 28, 16. Allí explica que Pablo estaba preso en Roma, en esta casa donde quedó preso, con la posibilidad, aunque estaba preso allí, pero tenía la posibilidad de recibir visitas, porque él, como era también ciudadano romano, tenía ciertos derechos que le beneficiaban y lo favorecían estando con cárcel domiciliaria. Ahora, estando en esa cárcel domiciliaria, Pablo, además de recibir visitas y de compartir la fe con gente no cristiana que llegaba a él a escuchar y a recibir el mensaje de la palabra, allí en Roma es donde Pablo da a luz esta carta a los hermanos de Éfeso, grandiosa y una carta llena de misterios, podríamos decir misterios maravillosos, desde su primer capítulo. Desde que comienza el versículo 1 del capítulo 1 de Efesios, empieza a escribirse una cantidad de cosas extraordinarias y maravillosas respecto de nosotros los hijos de Dios, impresionante, ¿sí? Y Pablo lo escribe estando en esta situación de preso, de cautivo allí en Roma. Ahora, es tan tremendo los misterios que va a revelar Pablo en el libro de Efesios que solo pueden ser revelados a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios mediante la iluminación de nuestro entendimiento.
Esto lo vamos a profundizar un poquito hoy, este tema de la iluminación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, deberíamos nosotros siempre estar orando por eso, orando para que nuestros entendimientos sean siempre iluminados para poder comprender todos los misterios que a partir de esta carta de Efesios vamos a revelar a partir del día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos queridos, es imposible comprender esto que vamos a leer ahora. Es muy probable, de hecho, que vamos a leer este primer capítulo de Efesios y es muy probable que a ustedes mismos les suene como a chino básico lo que vamos a leer, como que no entienden nada de lo que Pablo va a decir, pero es tan impresionante y tan maravilloso comprenderlo que nos vamos a dar a la tarea de buscar la iluminación de nuestro entendimiento para poder entender lo que Pablo nos está diciendo aquí. Leamos por favor Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer estos 14 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Efesios. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sigue diciendo el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿Qué entendió? Se complica entenderlo, ¿no? Se pone muy espeso. Este es alimento muy sólido, muy complejo, ¿sí? Y que tiene una cantidad de temas incluidos en solo 14 versículos, una cantidad de temas enormes, profundos, polémicos en algunos casos también, temas polémicos como por ejemplo la predestinación de nuestras vidas, de nuestra salvación, de la salvación por predestinación. Hay una cantidad de temas, el sello del Espíritu Santo,
las riquezas de su gracia y de su gloria que están disponibles para nosotros. Bueno, una cantidad de temas enormes, cantidad de temas enormes que es importantísimo que nosotros podamos entender. Ahora, Pablo les está escribiendo esto. Yo tratando de empatizar un poquito con el apóstol Pablo, imaginándome estar en su lugar, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo en ese momento, y empiezo a escribir con este nivel de revelación que es impresionante, es maravilloso, porque cada versículo, cada palabra, cada cosa que dice es profundísima. Entonces, va escribiendo y llega al versículo 14, y yo me imagino que Pablo, cuando empieza a escribir su carta y lee esos primeros, para nosotros son versículos, porque esto se ordenó después en capítulos y versículos, pero él lee su primer párrafo, ¿sí? Y lee este contenido, y yo me imagino que Pablo habrá dicho, no van a entender nada de lo que estoy escribiendo. Los hermanos de Éfeso no me van a entender lo que estoy escribiendo. Esto es tan profundo, es tan tremendo. No. Voy a tener que orar por ellos. Voy a tener que orar por ellos, porque los hermanos de Éfeso son preciosos hermanos de amor, de fe, pero todavía no tienen un conocimiento, un nivel de conocimiento en Cristo y de revelación en Cristo. Todavía no lo tienen. Entonces voy a tener que orar por ellos para que cuando les llegue esta carta, estén ellos preparados y dispuestos espiritualmente para empezar a masticar esto poco a poco y comprender todo esto que les estoy escribiendo en apenas 14 versículos. Yo me imagino que Pablo habrá pensado esto, ¿no? Pero esto es tan maravilloso, tan impresionante, que sí o sí esto lo voy a tener que llevar al plano de la oración. Por eso es que Pablo, en el versículo 15, o sea, en el siguiente, termina de escribir el 14, y ahí es cuando yo digo, Pablo se dio cuenta que no lo iban a entender. Que ni los de Éfeso lo iban a entender, ni muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana, especialmente cuando estamos comenzando a conocer la palabra de Dios, nos sería seguramente terriblemente difícil comprender lo que Pablo está queriendo decir. Entonces, necesitamos lo mismo que Pablo estaba pidiendo para los hermanos de Éfeso, también lo necesitamos nosotros. Dice el versículo 15, el siguiente versículo de lo que estábamos leyendo, dice Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ahí en ese versículo Pablo deja ver la característica de la iglesia de Éfeso, una iglesia de amor, una iglesia de fe, preciosa la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí Pablo les dice, estoy orando por ustedes. Estoy clamando, estoy intercediendo por ustedes. Ahora Pablo les va a decir cuál es el propósito de su clamor por la iglesia de Éfeso. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé algo que ustedes necesitan para poder comprender los 14 versículos que recién les acabo de escribir. Para que el Padre os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. O sea, es imposible saber si antes no son iluminados los ojos de nuestro entendimiento. Es imposible que se nos revele y que tengamos conocimiento de Cristo profundo, de estos misterios que Pablo menciona en el capítulo 1, en el versículo 9 anteriormente, en el versículo 9, los misterios de la voluntad de Dios. Si son misterios, lo que quiere decir, cuando Pablo utiliza la palabra misterio, es que son cosas que estaban veladas, son cosas que estaban ocultas al entendimiento del ser humano común y corriente y aún a los religiosos de su época. ¿Sí? Para que esto realmente se nos revele, para que el conocimiento de Dios se apodere de nuestro espíritu, es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean develados, sean corridos los velos y podamos por medio del Espíritu Santo comprender la verdad tan profunda que Pablo está escribiendo en estos pocos y cortos versículos. Amados, el libro de Efesios es un libro cortito, chiquitito que escribió Pablo, pero nos podemos pasar meses
estudiando y estudiando y estudiando, porque todo el libro de Efesios es una profundidad maravillosa de misterios que revela Pablo en este libro. Ahora dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos. En ustedes. Los santos. Los santos sí existen. Y no es por nosotros ni por nuestras obras, gracias a Dios. Somos santos por la fe en la sangre de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado y nos santificó. Amén. Acá no hay ninguno que pueda por mérito propio decir, yo soy santito. No, de santito no tenés nada, ni tú ni yo. ¿Sí? Al contrario, tenemos que ir santificándonos todos los días por medio del poder de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Muy bien, pero acá el punto en el que me quiero detener, el punto fuerte que Pablo nos deja ver, está en el versículo 15, en ese primer versículo. Este es el versículo de inflexión, podríamos decir, es donde se quiebra el texto y pasa a otro tema. Lo voy a leer en la versión TLA. Me pareció maravilloso como está escrito en la TLA. Versículo 15, por favor, ahí lo tenemos al pie. Dice así en la TLA. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, estoy orando por ustedes para que reciban espíritu de sabiduría, de revelación y todo lo que leímos más adelante. Pero notemos lo que dice la última parte de este versículo, por favor. Pablo dice, me he enterado que ustedes son una iglesia preciosa, llena de amor, llena de fe, y por eso les estoy escribiendo esta carta, y por lo que antes dije, acá está la clave, por lo que antes dije es que les estoy escribiendo y además estoy orando e intercediendo para que el Espíritu Santo saque de vuestros ojos todo velo, todo aquello que hace que la verdad de Dios esté oculta a ustedes. ¿Sí? Pablo en este momento está dando las razones y los argumentos por lo cual va a escribir todo lo que va a escribir en adelante. No solo en el capítulo 1, sino en el 2, 3, 4, 5 y 6. Pablo dice, por esto, porque ustedes aman a Dios, a los hermanos y tienen fe en el Señor, por eso yo les estoy escribiendo, pero por todo lo que dije antes. Esta es la parte, por favor, que quiero enfatizar. Por lo que antes dije. ¿Y qué fue lo que antes dijo? Estos 14 versículos que acabamos de leer. Esos 14 versículos son la causa. Todo lo que él dice en esos 14 versículos son la causa del por qué Pablo va a intentar desarrollar, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, una explicación amplia de cada uno de estos temas que están escritos en estos 14 versículos. Por lo tanto, nosotros en las próximas reuniones vamos a entrar ahí, porque vemos que esos 14 versículos son tan tremendos, tan maravillosos en cuanto a revelación, que es importante que nosotros sepamos, dice Pablo, todas estas cosas. Es necesario que nosotros sepamos. Por eso Pablo decía, quiero que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Saber qué? Para que sepáis, decía Pablo. ¿Saber qué? Bien, lo que antes dije, ya lo explicamos. Lo que antes dije, quiero que ustedes sepan de qué se tratan estos 14 versículos. Estoy parafraseando las palabras de Pablo. Lo que antes dije. Y lo que antes dije, lo resumo en lo que digo después. También de este versículo. Por eso dije que el 15 es el versículo donde se quiebra. Hace una inflexión allí el texto. O sea, quiero que ustedes entiendan lo que antes dije y que lo resumo de alguna manera en lo que viene después del versículo 15 en adelante. ¿Sí? Decía Pablo, número 1, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Número 1. Número 2, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 3, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza?
Número 4, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Número 5, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y número 6, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo eso es lo que Pablo después sigue diciendo después del 15, ¿sí? Es decir, en resumen sería, ¿qué era lo que tenían que saber? El llamado de esperanza eterna que tenían los de Efesios y que nosotros también tenemos. La esperanza a la cual fuimos llamados. Número 2, las riquezas de la gloria. Eso es la herencia que nosotros tenemos como coherederos con Cristo Jesús. Ahora, eso ya es impresionante. La palabra de Dios dice que Dios hizo heredero de todas las cosas, visibles e invisibles, a su Hijo Jesucristo. Él es el heredero de todo. Él, por derecho legítimo, Él es el derecho de todo. Pero resulta que también la palabra de Dios dice en estos 14 versículos que nosotros fuimos adoptados por Dios. Nos adoptó, nos hizo sus hijos. Somos sus hijos. Y como Él nos hizo sus hijos y nos adoptó con todos los derechos legales que nos correspondería si fuese una situación terrenal. De la misma forma, Dios nos adopta y nos hace coherederos con Cristo Jesús de todo lo que Cristo Jesús heredó. Es decir, todo, absolutamente todo el universo, material e inmaterial, todo ha sido herencia para su Hijo Jesucristo. De todo eso somos nosotros coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ahí ya podríamos detenernos a hablar de las riquezas de la gloria, de la herencia, que es algo, cantidad de cosas tremendas que podemos encontrar en la palabra de Dios, del mundo venidero, de lo que está preparado para los hijos de Dios, de la tierra nueva, el cielo nuevo, la nueva Jerusalén, la vida celestial, el recuperar el paraíso perdido. Bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con solamente parte de la herencia que Dios nos ha dado a todos nosotros, sus hijos. Bien, esto es ya tremendo. Pero además de esto, Pablo dice también que es importante que esto ocurra en nosotros, que el Espíritu Santo venga a quitar el velo de nuestros ojos, en los ojos de nuestro entendimiento, para que también sepamos la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué cosa? Dice Pablo. Esa supereminente grandeza del poder de Dios, Pablo dice que fue la que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es decir entonces que ese mismo poder va a operar en nosotros, dándonos también a nosotros una vida indestructible. Cuando decimos una vida indestructible nos referimos a la vida eterna o sempiterna, es decir, la vida sin fin. Por delante, el único que nos va a dar eso es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a transformar este cuerpo material en un cuerpo glorificado para que tengamos la posibilidad de vivir con Cristo para siempre en su presencia. Eso es todo lo que viene para adelante, ¿sí? Pero también Pablo dice algo que tiene que ver con el ahora, porque muchas veces el cristianismo es criticado porque pone los ojos de los fieles o los ojos de los creyentes en el más allá. ¿Sí? Y dice, no, ustedes viven de promesas del futuro y de las promesas después de la... No. No solamente es en el más allá, sino también en el más acá. Acá Pablo ahora va a hacer referencia a algo que tiene que ver con el más acá, es decir, con la vida en esta tierra y con esos 3 frentes de batalla que les explicaba recién. El mundo, que está bajo el gobierno del maligno, Satanás el diablo, que viene en forma directa contra nosotros, y la carne, que tiene apetitos desordenados, que también son infundidos o promovidos o inflados por la actividad demoníaca en este mundo. ¿Me explico? Ahora, dice Pablo en estos últimos versículos del capítulo 1, que la iglesia es la cabeza de todas las cosas y Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Pues esto está hablando de posición de autoridad de la iglesia de Jesucristo. Posición de autoridad de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Porque el texto dice claramente que fuimos puestos sobre todo principado y potestad. Todo nombre que se nombra, todo principado, todo señorío, toda potestad, todo, absolutamente todo. Estamos hablando de lo bueno y lo malo que está dentro del ámbito sobrenatural, es decir, ángeles y demonios.
Todo, absolutamente todo ha sido puesto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Todo. Y Él es la cabeza de la iglesia, y bajo los pies de la iglesia es que han sido sometidas todas esas cosas. Eso tiene que ver con la posición de autoridad que puedes tener tú por ser simplemente hijo, simplemente hija. ¿Me explico? Acá no se trata de méritos. Tú no haces méritos para ser hija de tu madre o hijo de tu padre. Tú no haces méritos, simplemente eres hijo. Lo que te tocó, y punto. Y eres hijo o eres hija, ahí no hay mérito de tu parte. Entonces, por el solo hecho de ser hijo, de esa relación que por gracia de Dios vino a tu vida y Dios te adoptó como su hijo y te hizo propio, y te hizo parte de su familia, coheredero con Cristo, por solamente ser hijo de Dios, tú tienes una posición de autoridad superior sobre todas estas cosas que están escritas en este capítulo de Efesios. Lo va a explicar más tarde Pablo en el capítulo 6, verso 10, cuando él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir los embates del enemigo. Tomen toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo, ¿sí? Y soportar las batallas que el enemigo nos presenta. Amén. Entonces, Pablo está hablando ahora ya no de que reinaremos en el cielo, reinaremos en la vida eterna, reinaremos en el más allá, ¿sí? Sino que dice Pablo, empezamos a reinar aquí, ahora y en vida. En esta tierra es donde nosotros los hijos de Dios comenzamos a vivir ese reino de Dios en nosotros y esa autoridad de Dios en nosotros, solo que muchos no utilizan esta autoridad porque no tienen conocimiento de que la tienen. Así de sencillo. O sea, si de pronto tú necesitas hacer un trabajo manual en tu casa, para lo cual necesitas un martillo, por ejemplo, una herramienta, pero resulta que ese martillo hace mucho tiempo que no lo ves en tu casa, porque no sabes si se lo prestaste a alguien, si alguien se lo llevó, qué pasó, dónde lo guardaste, te olvidaste dónde quedó la herramienta. Pues entonces, por no saber dónde está la herramienta, o en este caso, claro, justamente tiene que ver con el lugar donde se encuentre, por no saber dónde está la herramienta, no la puedes usar. No puedes obtener el beneficio que te da la herramienta. En este caso, en lo espiritual, no solo por no saber dónde está, porque quizá no lo encontramos en la Escritura, sino inclusive por no saber que la tenemos a esa herramienta. Ni sabemos cómo se usa esa herramienta. Entonces, por eso, nos privamos de muchas cosas maravillosas que podemos vivir cuando sí sabemos que la tenemos, por qué la tenemos y cómo la podemos utilizar. Es muy importante entonces entender estos 14 versículos. Por eso Pablo dice en el versículo 15, por lo que antes dije es que les escribo y oro por ustedes para que se les revele lo que antes dije. Esos 14 versículos, que se les revelen, que el Señor les abra el entendimiento para que ustedes vean versículo por versículo lo que significa cada una de esas grandes cosas maravillosas que ustedes como hijos ya tienen, pero no lo saben. Eso le está diciendo Pablo a los efesios. Les está diciendo, ustedes lo tienen, pero no lo saben. Ustedes necesitan saber esto para poder disfrutarlo. Necesitan saber a qué esperanza fueron llamados. Necesitan saber la herencia a la cual Dios ha preparado para ustedes los hijos que ama. Necesitan saber cuál es la supereminente grandeza de su poder que operó en Cristo levantándolo de los muertos. Ustedes necesitan saber que no solamente tienen en Cristo, sino que en Cristo tienen también una posición. Es decir, no hay solo posesión. Tener, me refiero a poseer. No solamente ustedes poseen en Cristo, sino que además tienen una posición en Cristo de autoridad sobre todo aquello que Cristo ha sido puesto por cabeza. Entonces, ustedes necesitan que se les abra el entendimiento, que comprendan a cabalidad, con toda plenitud, esto de lo que estoy hablando, dice Pablo. Por eso yo estoy orando por ustedes. Amén. Así que esta semana, amados, tenemos trabajo. Vamos a orar para que el Señor nos rompa el coco.
¿Sí? Que el Señor nos rompa el coco esta semana y empecemos la próxima a profundizar estos 14 versículos porque los tenemos que entender. Nos vamos a meter ahí en esos misterios maravillosos de la palabra de Dios y los tenemos que comprender. Oremos para que el Señor nos quite todo velo. Oremos para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él. Amén. Ahora, Pablo dice esto. Primero habla de todo lo eterno o sempiterno o lo celestial o lo que está más allá de lo terrenal. Pero ahora Pablo dice que nosotros vamos a tener esta autoridad vigente ya desde el momento que somos hijos aquí en la tierra. Y reinamos desde aquí y ahora. Dice la palabra en Romanos 5:17, este versículo es clave para entender lo que estoy diciendo, dice el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién era ese solo? Adán. Por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pregunto, los que reciben la gracia y el don de la justicia, que es Jesucristo, Cristo es el don inefable de Dios, es el don que no se puede expresar con palabras, ¿sí? De lo tan maravilloso y precioso que es Jesús para nosotros. ¿Quiénes de todos los que estamos aquí ya hemos recibido en la persona de Jesucristo la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Levante su mano, por favor. Amén. Amén. Cada uno de los que levantamos la mano en este momento, los que hemos recibido en la persona de Cristo la gracia de Dios, la hemos recibido para reinar en vida, dice, para que reinemos en vida. Ahora, la gracia no es algo que vamos a recibir en el cielo. La gracia la estamos recibiendo desde el mismo día 1 que recibimos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. La gracia de Dios se ha empezado a derramar sobre nosotros. Entonces, cuando dice reinaremos en vida, no está hablando de la vida eterna solamente, sino desde el momento que recibimos la gracia y el don de justicia, reinamos en vida. Es decir, en este momento, Dios espera que nosotros entendamos la importancia de su poder, de su amor y de su gracia para que reinemos ahora, en este tiempo. Que nada te quite la paz, que nada te quite el amor, que nada te quite la relación de Dios con papá, la relación, la comunión y la intimidad. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor hablaba de esto en las semanas pasadas, cuando hablamos de la relación, comunión e intimidad, que nada nos quite esto. Aquí estamos viendo en esta imagen a Jesús cuando ministra liberación a el endemoniado Gadareno, ¿sí? Y trae liberación sobre este hombre. Y Jesús comienza a ser acusado y perseguido por los religiosos de su época, para variar, ¿sí? Lo perseguían y lo acusaban de que él utilizaba una autoridad espiritual que era proveniente u originada en Belcebú, el príncipe de las moscas, ¿sí? La palabra Belcebú tiene que ver con eso, el príncipe de las moscas o el rey de las moscas o el dios de las moscas. Belcebú se escribía Baal-Zebú, ¿sí? Es una conjugación de esos dos nombres. Baal significa señor, Zebú, moscas, ¿sí? El señor de las moscas, refiriéndose al príncipe de las tinieblas, obviamente. A eso se referían los judíos de manera despectiva sobre el enemigo. De esa forma era que se lo denominaba. Entonces Jesús, cuando trae liberación sobre este hombre, va a revelar algo maravilloso. Jesús dice en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que Jesús, cuando dice estas palabras, lo que está diciendo es que esto que él está llevando a cabo, la liberación de una persona endemoniada, lo que Jesús está diciendo es que el reino de Dios, cuando se hace presente, los endemoniados comienzan a ser liberados, los enfermos comienzan a ser sanados, viene transformación sobre la vida de las personas.
todo aquel que ejerza fe sobre el reino de Dios en la persona del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, va a disfrutar entonces de todos los beneficios que implica estar bajo la soberanía de ese reino y de ese Rey, bajo la cobertura de este Rey que trae liberación a nuestras vidas. Por eso es importante que entendamos esto que Pablo escribe ahora. Ahora vamos a leer el verso 19. Hemos leído hasta el 18. Pablo decía, por esto estoy orando, estoy clamando, pidiéndole a Dios que les revele esto y aquello y esto otro. Muy bien. Ahora Pablo empieza a explicar sobre qué vamos a reinar nosotros, sobre qué estamos reinando. Pablo dice, vamos a leer, ya hemos hecho referencia al texto, pero lo vamos a leer para que nos quede claro. Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creemos aquí en el Señor Jesucristo? Levante su mano. Ok, gloria a Dios. Dice entonces la palabra que la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Jesucristo, levantándole de los muertos, está disponible para ti que crees. Eso está diciendo el texto. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y ahora escuche, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y para que no nos quede duda, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios Papá, Dios Padre, sometió todas las cosas bajo los pies de su Hijo Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Aquí nos está hablando entonces de un poder que está disponible para nosotros, que puede resucitar en nosotros todo lo muerto, todo lo que ha muerto en nuestra vida. Por causa del pecado, el Señor puede traer, donde hay muerte, puede traer vida. Donde hay maldición, Dios trae bendición. Donde Dios ve tinieblas, Él trae luz y transforma nuestra realidad y nos lleva a nosotros a una posición, no solo a una posesión, sino a una posición de autoridad sobre todo aquello, aquí está escrito claramente, sobre todo aquello que atacaba nuestras vidas para matarnos, para destruirnos, para hurtarnos todo lo precioso que Dios nos había dado y nos está dando aún en este tiempo. ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante lo que Pablo está diciendo. Esto es un proceso maravilloso que él describe en el capítulo 1 del libro de Efesios. Y en estos 14 versículos se mencionan las 14 bendiciones que el Señor tiene para nosotros sus hijos. Permítanme, vamos a enumerarlas. Si tienen para anotar, tome nota, porque nos vamos a sorprender de la cantidad de cosas que Dios nos ha dado en estos 14 versículos, ¿sí? Es decir, en esto que antes dije, dice Pablo. Por eso les estoy escribiendo, por lo que antes dije, por lo que dije antes, porque quiero que lo entiendan, que lo sepan, que lo comprendan, que lo asimilen, intelectualmente, cognitivamente, espiritualmente, en todos los sentidos posibles. Tenemos que entrar en el entendimiento de que nosotros, los hijos de Dios, aunque nos cueste creerlo, Dios nos ve en el amado, nos aceptó en el amado, en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús a nosotros Dios nos ve de esta manera que lo vamos a describir. Número uno, somos hechos santos y fieles. ¿Es posible ponerlo ahí en el pie? Somos hechos santos y fieles. Santos y fieles. Luego dice, gracia y paz nos ha sido dada. ¿Sí? Estoy describiendo lo que dicen los textos, lo que estoy sacando, digamos, extrayendo del texto los títulos o las bendiciones y las cosas que Dios nos ha dado
en estos 14 versículos. Primero nos llama santos y fieles. Segundo, habla de la gracia y la paz que nos ha sido dada. Tercero, dice que somos benditos con toda bendición. Benditos con toda bendición. Benditos con toda bendición. Hermanos, eso es una oración maravillosa para encuadrarla. Yo la escribiría y la pondría en un cuadro, hermanos. Benditos con toda bendición. Y no olvidarnos nunca de eso. Somos escogidos en Cristo. Somos escogidos en Cristo, dice también este texto. Somos predestinados para ser sus hijos. Somos predestinados para ser sus hijos. Somos, número 6, aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Número 7, somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Redimidos por la sangre de Cristo. Bien, esto vamos a profundizar. Somos perdonados de nuestros pecados. Ah, no, pero yo he sido terrible en la vida y he hecho cosas imperdonables. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, solo el pecado que se practica de manera consciente. ¿Sí? Cuando tú practicas de manera consciente, rechazas al Salvador. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si tú de manera consciente, conociendo la verdad, decides rechazar al Salvador pecando deliberadamente, bueno, ahí sí la cosa pasa a otro plano. Pero mientras estuvimos en ignorancia, la palabra de Dios dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, no imputándonos pecado. No imputándonos pecado. Eso es maravilloso. ¿Sí? El número 9 dice, nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual. Sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual. Amados, yo les puedo asegurar que ustedes se sientan, cualquiera de ustedes, hasta el más nuevito aquí en la iglesia, cualquiera de ustedes se sienta con un hombre súper intelectual, inteligente, científico, una mente científica, analítica, pensamiento crítico y sumamente evolucionado, si se sientan a hablar de las cosas espirituales, estarán hablando con alguien que es absolutamente ignorante de todo eso. Porque el hombre podrá como hombre desarrollar muchos tipos de inteligencias, pero la inteligencia espiritual solo la desarrolla aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, cuando ustedes como hijos e hijas de Dios, teniendo el Espíritu Santo en sus vidas, ustedes desarrollan un conocimiento y una inteligencia espiritual, una sabiduría de lo alto, como dice la Escritura, no una sabiduría terrenal, animal y diabólica, sino sabiduría de lo alto. Por eso es que hay gente que tiene conocimientos extraordinariamente grandes, que se asombran cuando escuchan a una persona que puede ser del vulgo, ¿sí? Una persona que ellos miran en poco, subestiman, le bajan el precio, lo miran como si fuera alguien insignificante y sin embargo los asombran con ciertos dichos de su boca. ¿Por qué? Porque no hablan por sí mismos, hablan por el Espíritu. Hablan por el Espíritu Santo de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y llena la boca de sus hijos con esta sabiduría y esta inteligencia espiritual extraordinaria. Amén. Número 10. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Solo a sus hijos. Solo a sus hijos. El misterio de su voluntad solo se revela a sus hijos que tienen al Espíritu que les revela estas verdades, el Espíritu Santo que les revela estas verdades. Además, dice, número 11, nos hizo herederos, coherederos con Cristo Jesús de todo lo creado, visible e invisible. Somos coherederos. Hoy en día, en esta tierra y en este mundo en que vivimos, se le da mucho valor al sentido de la propiedad. El mundo quiere tener el título de propiedad del auto, el título de propiedad de la casa, el título de propiedad de lo que compra, y quiere tener ese sentimiento de propiedad muy fuerte en el ser humano. ¿Sí? Muy fuerte. Lo mío, lo que es mío, lo que yo puedo hacer lo que quiera con eso. Ok, mira,
Es tan pequeño lo que tenemos en esta tierra, es tan insignificante con lo que vas a recibir. Imagínate que tu herencia es el universo, tu herencia es el universo visto y no visible, tu herencia es todo eso. Allí está el título de propiedad, ya está escrito para ti, ya te fue dado, ya eres heredero, ya estás para recibirlo todo. Así que, hermanos queridos, esta tierra no tiene nada que ofrecernos, no tiene nada que brille para nosotros los hijos de Dios, porque todo esto se envejece, se destruye, se corrompe, se termina. Pero el reino que nosotros recibimos en Cristo es un reino eterno e incorruptible, donde nada, absolutamente nada corrupto puede entrar, ni se puede producir dentro de ese reino corrupción alguna. ¿De qué está cansado este mundo? ¿Acaso no está cansado de la corrupción? La corrupción de los líderes, la corrupción de los políticos, la corrupción en los órdenes, en el orden empresarial, la corrupción en los negocios, la corrupción por todos lados. Bien, el Señor nos ha sacado de ese mundo en Cristo Jesús, nos ha sacado para que disfrutemos del reino sin corrupción. Ningún tipo de corrupción, de ninguna clase, en ningún orden, ningún tipo de corrupción podrá entrar en nuestra vida. Luego dice el 12, la bendición número 12 dice que nos creó para su alabanza. Para su alabanza. El 13, nos selló con el Espíritu Santo. Nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Y la bendición número 14 nos garantiza nuestra herencia celestial. Él la garantiza, no nosotros. Y esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, de que tú puedes librarte de ese temor que te espanta muchas veces, de que, ay, que estoy haciendo las cosas mal y por ahí me voy a perderle el cielo, el Señor me va a dejar cuando venga a buscar su iglesia. No, no depende de ti, depende de Él. Él garantiza tu salvación. Él garantiza la vida eterna para los que creen. ¿Que eres pecador imperfecto hoy en la actualidad? Sí. ¿Que te sientes culpable? En buena hora, porque si no te sintieras culpable, la palabra de Dios dice, si tu corazón no te reprende, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Así que si tu corazón no te reprende, ojo, cuidado, porque pudiésemos estar entrando en una práctica de pecado que está apagando al Espíritu Santo, que es quien viene a convencernos de pecado. Pero mientras tú te sientas culpable, así como te sientes muchas veces, como se dice vulgarmente, una Magdalena, que anda por ahí llorando por los rincones, que ay, qué mal que me siento porque soy tan pecador. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 7:10. No lo lamenten cuando Dios los ponga tristes, porque de esa manera ustedes pedirán perdón, se salvarán y cambiarán. Eso es parte del proceso. No te preocupes por esos sentimientos que a veces vienen a nuestra vida de culpa, de ay, que por qué soy siempre, me meto la pata, siempre hago lo mismo, siempre. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Siempre les digo, ténganse paciencia y ténganse misericordia, porque son dos cosas que Dios nos ha tenido a nosotros, ¿sí? Somos aceptos en el amado, exactamente, Yuhana. En Él somos aceptos, en Él. El amado es Jesús. Jesús es el amado y el Padre nos mira a nosotros en Él. En el amado es que nosotros somos aceptos. Si el Padre nos mirara a nosotros de manera directa, la sola mirada de un Dios 3 veces santo nos fulminaría a nosotros. Nos fulminaría, ¿sí? Entonces, el Padre nos mira en Cristo. El Padre nos mira a través del velo de la sangre de Cristo que ha sido derramada sobre nosotros. El Padre nos ve a nosotros sin mancha y sin arruga. Claro, si tú te miras a ti mismo, te ves más manchado que mameluco de mecánico, ¿sí? Te ves lleno de mugre, ¿sí? Pero el Señor nos mira a nosotros y dice que Él viene por esta iglesia. Él viene a buscar a la iglesia sin mancha y sin arruga, que Él lavó, dice el texto de Efesios, cuando explica sobre esto de la iglesia sin mancha y sin arruga, en el capítulo 5, precisamente Pablo revela ahí que esta iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, es producto de la actividad del Señor en nosotros y no de nosotros, queriéndonos santificar y llevarnos a ese nivel, sino que es la actividad de la palabra de Dios, el lavamiento por la palabra, lo que nos va haciendo a nosotros sin mancha y sin arruga. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Lo voy a decir rápidamente.
Rápidamente, somos hechos santos y fieles. La gracia de Dios y la paz de Dios nos ha sido dada. Somos benditos con toda bendición. Somos escogidos en Cristo. Somos predestinados para ser sus hijos. Somos aceptos en el amado. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos perdonados de nuestros pecados. Nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría espiritual. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos hizo herederos. Nos creó para su alabanza. Nos selló con el Espíritu Santo y nos garantiza nuestra herencia celestial. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Vamos, alaba al Señor de alguna manera. Dale gloria al Señor. Él es digno de alabanza. Él es digno de alabanza. Y todo eso ocurrió por el puro afecto de su amor con que te amó. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro papá? ¿Cómo no ser agradecidos con nuestro papá? Explícame, dime. A ver, dame una razón para no ser agradecido con Dios. Dame una razón, con un argumento firme, para no ser agradecidos con nuestro papá. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Terminemos esta vida como la terminemos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Ese pensamiento es el que se apoderó de los primeros cristianos que morían por la causa. Daban su vida porque ellos habían entendido esto, amados. Ellos habían entendido estos profundos misterios, les fueron revelados y ellos dieron la vida por la causa. Miles de cristianos murieron martirizados por la causa del Evangelio. Los propios discípulos de Jesús, los primeros 12 que Él escoge para ser llamados apóstoles, todos, a excepción de Juan, que no se sabe con seguridad cómo terminó su vida, a excepción de él, todos los demás murieron martirizados. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Esta es la explicación. Es tan grande, es tan maravilloso lo que Dios tiene para nuestra vida ahora y en el futuro, que vale la pena morir por esta causa. Hay gente que muere por causas políticas. Hay gente que muere por causas ideológicas. Hay gente que muere por vivir en una red de mentiras. ¿Cómo no habremos de morir nosotros por la verdad absoluta de Dios y por recibir esa vida eterna en Cristo Jesús? Vale la pena vivir en Cristo. Vale la pena vivir y sufrir, si es necesario, por la causa de Cristo. ¿Sí? Quitemos de nuestra mente esos pensamientos de que cada día amanezco con un dolor nuevo. ¿Qué será? ¿Que Dios no me ama y que...? No, lo que pasa es que te estás poniendo viejo. Te estás poniendo vieja. Eso está pasando. Nada más, no es ninguna cosa de otro mundo. A mí ya me está pasando desde los 50 años para adelante, hermano. Todos los días me amanece un músculo o un nervio nuevo en el cuerpo, porque no lo conocía ese nervio. Un dolor nuevo me aparece. ¿Y qué está pasando? ¿Sí? Todos los días pata de gallo, arruga y todo. Lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Mientras que el cuerpo externo, el cuerpo de carne, se va desgastando de día en día, el cuerpo interno, que es el hombre espiritual, se renueva de día en día. Amén. Entonces en nuestro espíritu estamos con un vigor que nos queremos llevar por delante del mundo y el cuerpo nos dice, no, pará un poquito que yo no puedo llevar tu ritmo. Pará un poquito. La carne, pará, aguantá, esperame. El espíritu va allá a 100 kilómetros por hora adelante y la carne como que, pará un poquito. ¿Sí? Es simplemente eso. Ni cuestionemos nuestra relación y el amor de Dios, por favor. ¿Cómo lo vamos a cuestionar por la circunstancia que vivimos en la carne? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es lo más natural. Cada uno de nosotros nos vamos desgastando, envejeciendo y vamos cada día sufriendo las consecuencias de lo que el pecado original hizo en el hombre, que fue la muerte biológica. ¿Sí? Pero en Cristo Jesús hemos sido resucitados para vida eterna, así que lo que nos espera a nosotros es grandioso.
Disfrutémoslo a partir de ahora, desde este tiempo, desde esta vida, desde esta tierra. Desde ahora reinemos en vida en Cristo Jesús. Y no le permitamos al diablo amargarnos el día. Repréndelo en el nombre de Jesús, échalo fuera en el nombre de Jesús, échalo fuera de tu vida, de tu casa, de tu familia, en el nombre de Jesús. Declara victoria en el nombre de Cristo Jesús y reina en vida sobre todo ataque del mundo, del maligno y de tu carne. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Amados, el próximo sábado entonces, recuerden, tenemos la segunda parte de este mensaje. No sé si vamos a poder terminar de ver las 14, porque solamente pusimos los títulos hoy. Solamente pusimos los títulos, ¿sí? Veremos a ver cuánto tiempo nos va a llevar entender cada una de estas 14 bendiciones y vamos a entrar en profundidad. No nos vamos a negar de darle el tiempo a la palabra de Dios para comprenderla lo más profundo posible. Porque esto es lo que tenemos que saber, decía el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Damos gracias esta tarde por esta palabra, ¿sí? Que el Señor nos ha permitido disfrutar. Yo disfruto tanto, hermanos, cuando empiezo a descubrirme en Cristo, cuando empiezo a descubrirme en el Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto es algo impresionante. La verdad, lo que dice Cari, esto es para un seminario. Así que consideren los seminarios a partir del sábado que viene. Vamos a entrar ahí viendo punto por punto cada una de las cosas con toda la profundidad posible. Oramos al Señor. Damos gracias en esta tarde por esto que el Señor nos ha dado. Padre bueno, Padre eterno, precioso Dios de amor y de misericordia, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has hablado, como siempre, con tanta claridad en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has llevado a un campo y a una dimensión de entender cosas profundas y maravillosas que tú tienes preparadas para nosotros, tus hijos, aquellos que hemos sido receptores de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque es tu voluntad que nosotros conozcamos estas grandes verdades preparadas para nosotros, tus hijos, y que estaban ocultas en el misterio velado para los hombres de este mundo. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a comprender cada una de ellas para que también podamos nosotros ser luz a través de este conocimiento para todo el mundo que todavía no te conoce. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza que solo tú te mereces por tu gran amor con que nos has amado. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Señor, no es por nuestro mérito, sino porque tú derramaste tu amor en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, papá, por darnos esta bendición de sentirnos escogidos, predestinados, como dice tu palabra, para alcanzar la salvación eterna en nuestras vidas. Muchas gracias, papá, que toda bendición, esa bendición que tu palabra dice, benditos con toda bendición, esté alcanzando a cada uno de tus hijos e hijas en esta hora, en cada rincón de este mundo donde se encuentren. En el nombre de Jesús y toda la iglesia decimos amén, amén y amén.